Hay una verdad que muy pocos se atreven a decir. El deseo no nace del amor. Nace del poder psicológico que ejerces sobre la mente del otro. Sí, así como lo escuchas. El amor puede inspirar ternura, conexión o compañía. Pero el deseo, ese impulso que lo mantiene pensándote, buscándote, intentando descifrarte, no tiene nada que ver con sentimientos nobles. Tiene que ver con energía, con dominio mental, con magnetismo inconsciente. Y aquí está lo que nadie te enseña. Cuando tú entiendes cómo funciona el deseo desde la mente, dejas de rogar atención y comienzas a controlar la narrativa emocional sin decir una sola palabra. Porque ya no eres la que espera ser elegida, eres la que provoca el movimiento interno que lo lleva a buscarte sin saber por qué. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y eso es exactamente lo que pasa con el deseo. Si no aprendes a dominar tu energía, terminas esclava de la suya. Pero cuando lo haces consciente, cuando lo usas a tu favor, el juego cambia por completo. En este video, voy a revelarte cómo provocar deseo sin perseguirlo, cómo despertar el poder psicológico que hace que él sienta lo que nunca había sentido, y cómo dejar una huella mental tan profunda que tu presencia siga teniendo efecto. Quédate hasta el final de este video. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. El deseo no nace del cariño, sino de la tensión emocional que provocas. Hay una verdad incómoda que nadie quiere aceptar, pero que mueve el deseo humano desde las raíces más profundas del inconsciente. El deseo no nace del amor, nace de la tensión emocional. Y no hablo de manipular o jugar con sentimientos. Hablo de entender la naturaleza psicológica del deseo, esa que Carl Jung describía como la energía psíquica que se activa cuando el alma se siente desafiada por algo que no controla del todo. Mira, el cariño, la ternura, el afecto, son hermosos, pero no generan deseo. El deseo se alimenta de lo que no se domina, de lo que se percibe como energía viva, autónoma, impredecible. Y aquí está la ironía. Muchas personas creen que más amor o más entrega despiertan el deseo en el otro, cuando en realidad lo que lo despierta es el misterio psicológico que le provoca sentir que no te tiene asegurada. Déjame contarte algo que viví en consulta con una paciente llamada Gabriela, justamente una tocaya. Ella llevaba 3 años en una relación con un hombre que, según sus palabras, era perfecto, atento, cariñoso, siempre presente. Pero de pronto, algo se apagó. Él comenzó a mostrarse indiferente, distante, como si la rutina lo hubiera devorado. Y ella no entendía por qué. «Le he dado todo», me decía. «Siempre estoy disponible, lo apoyo en todo, y aún así se aleja». La respuesta fue tan brutal como liberadora. «Gabriela, le diste tanto amor que anulaste el deseo». «¿Cómo puede ser eso malo?», me preguntó. «Porque confundiste amor con disponibilidad emocional constante. Cuando tú estás ahí todo el tiempo, el inconsciente del otro deja de buscarte, y lo que no se busca, no se desea. El deseo necesita aire, necesita fricción, necesita una ligera tensión emocional para mantenerse vivo. No tensión de conflicto, sino tensión energética. La sensación de que la otra persona tiene un mundo propio, un fuego interno que no depende de ti. Y aquí es donde todo cambia. Porque el deseo, a nivel psicológico, se activa ante la posibilidad de perder algo valioso, no ante la certeza de tenerlo. Es lo que Jung llamaba la danza de los opuestos. El impulso hacia lo que se percibe como incompleto, como desafío, como misterio por resolver. Gabriela, sin saberlo, había eliminado esa tensión natural. Respondía a todos sus mensajes, adelantaba soluciones, calmaba sus frustraciones antes de que él las expresara. Ella se convirtió en su refugio, pero dejó de ser su reto. Y sin reto, no hay energía psíquica que sostenga el deseo.
Entonces hicimos algo radical. Le pedí que dejara de anticipar, que no respondiera desde la necesidad de mantener la armonía, sino desde su propio pulso interno, que si sentía ganas de hablar, lo hiciera, pero sin esperar que él reaccionara igual. Y lo más importante, que volviera a invertir su energía en cosas que la hicieran sentir viva, no validada. Pasaron semanas, y un día me escribió un mensaje corto, casi con sorpresa. Está raro. Dice que me siente diferente, más interesante, y no sé qué hice. No hizo nada. Solo recuperó la tensión energética, esa que él percibió inconscientemente como poder. Y quiero que escuches bien esto. La tensión emocional no es manipulación, es magnetismo psicológico. Es el arte de no dar toda tu energía antes de tiempo, de mantenerte un poco fuera del alcance emocional del otro para que su mente no deje de buscarte. Porque, seamos honestos, lo que se entrega sin pausa, el inconsciente lo percibe como abundancia, y la abundancia constante deja de tener valor. Pero lo que vibra con equilibrio, lo que se da sin perder su misterio, lo que se ofrece desde la elección y no desde el miedo, se vuelve irresistible. El deseo no surge del cariño porque el cariño calma. Y el deseo no puede sobrevivir donde no hay cierta dosis de incertidumbre. Por eso, cuando tú eres una persona que vibra en calma pero proyecta profundidad, te vuelves adictiva. Porque logras algo que muy pocas personas saben hacer. Dar amor sin volverte predecible. Y aquí entra el principio junguiano más importante. Todo deseo humano está impulsado por una proyección. Eso significa que el otro no se enamora de ti como persona, sino del reflejo psicológico que despiertas en su inconsciente. Y si tú reflejas fuerza, autonomía, energía centrada, se siente atraído por eso, porque su inconsciente busca completarse con lo que no tiene. Por eso, cuando tú das demasiado, eliminas el misterio. Y cuando das sin perderte, te conviertes en el espejo que el otro no puede dejar de mirar. Así que repítelo. No se trata de amar menos, se trata de entregar energía calibrada. De dejar que él se pregunte, que te imagine, que te busque sin encontrar respuesta inmediata. Porque el deseo no se alimenta de explicaciones, sino de emoción reprimida. Y cuando una mujer comprende eso, cuando deja de querer ser entendida y empieza a generar impacto psicológico, algo cambia por completo en su dinámica amorosa. Ya no intenta atraer, provoca atracción. Ya no ruega amor, genera deseo. Y ese es el punto exacto donde comienza el poder psicológico real. Cuando tu presencia ya no busca calma en el otro, sino que se convierte en el fuego que su inconsciente no puede apagar. Quédate, porque en el siguiente punto vas a entender cómo el poder invisible del desapego energético hace que el deseo se multiplique sin que tengas que perseguir nada. Ahí es donde comienza la verdadera alquimia del magnetismo psicológico. El poder invisible. La atracción nace cuando no dependes del resultado. Hay una energía que no se ve, pero que se siente desde el primer instante. Esa energía es la que define si alguien se siente atraído o no por ti. Y no tiene nada que ver con tu aspecto, tu conversación o tu simpatía. Tiene que ver con algo mucho más profundo. La manera en que te relacionas con el resultado. La mayoría de las personas no lo nota, pero cada vez que se acercan a alguien esperando algo, una respuesta, una validación, un te extraño, un compromiso, proyectan una frecuencia de carencia. Y la carencia, aunque venga disfrazada de amor o entrega, se huele. El inconsciente humano es un detector de dependencia. Y cuando la otra persona siente que tú necesitas algo de ella para sentirte completa, algo en su psique se desconecta. Déjame contarte algo que viví con una paciente llamada Fátima. Era una mujer brillante, segura en su trabajo, pero completamente vulnerable en lo emocional. Cada vez que el hombre con el que salía tardaba en responderle, entraba en un torbellino mental. ¿Le habré dicho algo que no le gustó? ¿Habrá conocido a alguien más? ¿Debería escribirle otra vez?
Vivía atrapada en el resultado. Y sin saberlo, esa ansiedad proyectada era lo que lo alejaba. Hasta que un día me dijo algo que cambió todo. Estoy cansada de pensar tanto. Quiero volver a sentirme yo. Y ahí comenzó su transformación. Le pedí que, durante una semana, no actuara en función de lo que esperaba, sino de lo que sentía. Si quería escribirle, que lo hiciera, pero sin esperar respuesta. Si quería salir, que lo hiciera, pero sin pensar si a él le parecería bien. En otras palabras, que empezara a actuar como si su vida ya fuera completa, y no como si esperara una validación para confirmarlo. Lo que pasó fue sorprendente. No solo dejó de revisar el teléfono cada 10 minutos, sino que empezó a sentirse más ligera, más centrada. Y justo cuando eso ocurrió, cuando dejó de esperar, él reapareció. Pero no porque ella lo buscara, sino porque su energía había cambiado. Carl Jung decía que lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Y eso aplica perfectamente aquí. Cuando tú dejas de resistirte a la incertidumbre, cuando aceptas que no necesitas controlar el resultado, la energía se reorganiza. Ya no estás emitiendo la vibración del miedo, sino la del dominio interno. Y esa vibración tiene un efecto inmediato. Se percibe como poder, porque el verdadero magnetismo no viene de intentar atraer, sino de no necesitar hacerlo. Las personas que más atracción despiertan no son las que corren detrás de lo que quieren, sino las que proyectan una paz que no se negocia. Una mujer que puede mirar una situación incierta y no perder su eje, provoca algo en la mente masculina que pocas comprenden: curiosidad. Y la curiosidad es el preámbulo del deseo. Por eso, cuando tú te obsesionas con el resultado, pierdes poder. Pero cuando lo sueltas, de verdad, no como estrategia, lo recuperas, porque dejas de actuar desde el miedo y comienzas a hacerlo desde la elección. Te lo explico con un ejemplo simple. Imagina dos energías. La primera dice, espero que él me elija. La segunda dice, veré si realmente él merece elegirme. Ambas pueden decirse con las mismas palabras, pero el tono energético detrás es completamente distinto. Una vibra necesidad. La otra vibra abundancia. Y aquí está la paradoja más fascinante de todas. Cuando ya no necesitas el resultado, los resultados te buscan, porque tu energía deja de empujar y empieza a atraer. Dejas de emitir vibraciones de quiero tener control y pasas a emitir yo ya tengo dominio. Y el inconsciente masculino responde automáticamente ante eso. El poder invisible del desapego no significa frialdad ni indiferencia. Significa que ya no estás emocionalmente hipotecada al comportamiento del otro, que puedes sentir, amar, vincularte, pero sin perder tu autonomía emocional. Y cuando logras eso, proyectas el tipo de energía que el inconsciente asocia con seguridad, no con demanda. Esa es la razón por la que los hombres, y las personas en general, se sienten atraídos por quienes no dependen del resultado, porque inconscientemente lo interpretan como libertad interior. Y la libertad interior es magnética. Por eso te digo, cada vez que te descubras esperando que algo pase para sentirte en paz, recuérdalo. La atracción no nace del control, sino de la entrega interior. No es hacer que pase, es dejar de necesitar que pase. Cuando tú llegas a ese punto, tu energía cambia de frecuencia. Y sin decir una sola palabra, el otro lo siente. Tu mirada se vuelve más firme, tu tono de voz más sereno, tu presencia más intrigante. Porque ya no estás tratando de convencer a nadie, sino disfrutando el poder de saber que ya no dependes. Quédate, porque ahora mismo te voy a revelar cómo esa independencia emocional puede transformarse en una atracción magnética consciente, donde tú decides cuándo acercarte y cuándo retirarte, sin perder poder. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición.
Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. La ley de la energía dominante. Quien controla su mundo interno, controla el deseo externo. Hay algo que nunca falla. En toda interacción emocional, una energía domina y la otra se adapta. Y la que domina no es la más intensa, ni la más insistente, ni la que más habla, es la más estable. Carl Jung decía que quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Y esa frase cobra más sentido que nunca cuando entiendes que el deseo, esa fuerza que hace que alguien piense en ti, te busque, te recuerde, no se controla desde fuera, se controla desde dentro. El deseo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y la vibración se define por una sola cosa, tu nivel de dominio interno. Déjame explicártelo con una historia de una paciente llamada Angelina. Ella estaba atrapada en un vínculo que parecía tener vida propia. Él desaparecía, volvía, se mostraba cariñoso y luego distante. Cada vez que él cambiaba, su estado emocional se derrumbaba. Si él escribía, su energía subía. Si no lo hacía, todo su mundo se venía abajo. Un día me dijo, estoy cansada de que mi estado de ánimo dependa de lo que él hace. Y le respondí algo que la dejó en silencio. Angelina, mientras él controle tu mundo interno, tú no tienes poder psicológico sobre él. Ella me miró confundida. Entonces le expliqué. En toda conexión, hay una mente que emite y otra que absorbe. Hay una energía que marca el ritmo y otra que lo sigue. Y el deseo, esa atracción silenciosa que mantiene un vínculo vivo, siempre sigue a la energía más estable, más centrada, más dueña de sí misma. Por eso, cuando tú reaccionas a cada gesto, cada silencio, cada palabra, entregas tu poder. Tu vibración se vuelve reactiva, dependiente, vulnerable. Y en ese instante, la balanza energética se inclina hacia el otro. Pero cuando tú aprendes a controlar tu mundo interno, algo místico sucede. Ya no absorbes la energía del otro, la proyectas. Tu presencia deja de ser un reflejo y se convierte en una influencia. Y ahí nace el verdadero magnetismo, porque la mente humana, especialmente la masculina, siente fascinación por la energía que no puede alterar. Un hombre puede sentirse atraído por una mujer hermosa, sí, pero se obsesiona con la que no logra desestabilizar, porque su inconsciente interpreta esa estabilidad como poder. Angelina empezó a practicar algo que transformó toda su relación. Cada vez que él desaparecía, en lugar de caer en ansiedad, se observaba. No corría a escribirle, no pedía explicaciones, solo respiraba, reconocía su miedo y elegía no actuar desde ahí. Y aunque parezca simple, eso fue suficiente para cambiarlo todo. Porque cuando una mujer no reacciona al vaivén emocional del otro, su energía se vuelve dominante. No porque controle, sino porque ya no se deja arrastrar, y esa vibración se siente. Él volvió a escribirle, esta vez diferente, más cuidadoso, más medido, más pendiente. No entendía por qué, pero algo en su mente había cambiado. Ya no sentía que tenía el control. Esa es la ley de la energía dominante. Quien controla su mundo interno, controla el deseo externo. No porque manipule, sino porque la mente humana, por instinto, busca la estabilidad donde no la encuentra en sí misma. Y si tú te conviertes en ese punto estable, te vuelves el centro gravitacional del vínculo. Esto no es teoría, es psicología energética pura. Tu energía emocional marca el tono de la interacción.
Y si tú logras mantener la tuya limpia, sin drama, sin ansiedad, sin necesidad, el otro empieza a vibrar al ritmo de tu calma. Aquí es donde muchas mujeres se equivocan. Creen que el control emocional es represión, pero no lo es. El control emocional es dirección. No se trata de no sentir, sino de elegir qué energía decides alimentar. Si alimentas el miedo, proyectas pérdida. Si alimentas la calma, proyectas seguridad. Si alimentas el amor propio, proyectas valor. Y el inconsciente masculino siempre se inclina hacia el valor, no hacia la demanda. Por eso, cuando tú te sostienes emocionalmente, él siente que algo cambió. No sabe explicarlo, pero percibe que ya no puede alterar tu paz. Y ese misterio lo intriga más que cualquier estrategia, porque el deseo, en su forma más profunda, no es más que un intento de la mente por recuperar equilibrio. Y si tú eres ese equilibrio, el deseo lo empuja hacia ti. Así que pregúntate, ¿quién está marcando el ritmo energético en tu historia? ¿Tú, con tu dominio interno, o el otro, con sus impulsos externos? Si aún no es así, este es el momento de cambiarlo. Recuerda, el poder no está en controlar lo que hace el otro, sino en controlar cómo te afecta. Y cuando logres eso, descubrirás que no necesitas hacer nada más para atraer. Porque la atracción es solo la consecuencia natural de una mente que ya no se pierde a sí misma por nadie. Quédate, porque en el siguiente punto te voy a revelar cómo revertir el patrón del deseo que se escapa cuando más lo quieres, y cómo hacer que sea él quien empiece a buscar tu frecuencia sin entender por qué. La paradoja del deseo. Mientras más lo buscas, más se escapa, y cómo revertirlo. El deseo humano tiene una naturaleza tan irónica que parece diseñada para frustrarnos. Mientras más lo persigues, más se aleja, y cuando finalmente lo sueltas, vuelve, como si algo lo atrajera irresistiblemente hacia ti. Pero no es magia, ni casualidad, es psicología pura. Carl Jung lo explicaba con una idea que pocos comprendieron. Lo que se persigue desde la carencia se transforma en sombra. Traducido, cuando deseas desde la necesidad, la energía del deseo se invierte, y en lugar de atraer, rechaza. Déjame contarte una historia que lo ilustra perfectamente. Una paciente mía, llamémosla Lisbeth, llevaba meses obsesionada con un hombre con el que había tenido una conexión intensa. Él le decía cosas hermosas, la buscaba, pero siempre a medias. La dejaba esperando, desaparecía, volvía, y cuando parecía acercarse de verdad, algo se enfriaba. Ella me decía con impotencia, sé que lo estoy perdiendo, y no sé qué hacer para que vuelva a sentir lo mismo. Pero ahí estaba el error, querer que vuelva a sentir, porque eso implicaba que su energía estaba orientada al control, no a la conexión. Y toda energía que busca controlar asfixia. Cuando deseas demasiado algo, ya sea su atención, su amor o su presencia, el inconsciente del otro lo percibe como presión. Y la presión, psicológicamente, activa el instinto de huida. El inconsciente masculino, sobre todo, asocia la necesidad emocional con pérdida de libertad. Y no hay deseo posible donde la libertad está amenazada. Lisbeth comenzó a entenderlo cuando le propuse un ejercicio casi imposible para su mente ansiosa. Durante 3 días, no intentes entenderlo. No analices qué siente. No pienses en qué hiciste bien o mal. Solo enfócate en recuperar energía. Haz algo que te haga sentir viva, no validada. Al principio, se resistió. Decía que al no buscarlo, lo perdería. Y ahí estaba el punto central. Su búsqueda era exactamente lo que lo mantenía lejos. El deseo, en términos psicológicos, necesita espacio para circular. Cuando tu mente lo aprieta demasiado, se ahoga. Por eso, el deseo florece cuando tú te desapegas del resultado. Y no hablo de fingir desinterés. Hablo de liberarte emocionalmente de la expectativa, de no necesitar que algo pase para sentirte completa. Cuando haces eso,
tu energía deja de vibrar como carencia y empieza a vibrar como poder. Y te explico por qué esto es tan potente. El inconsciente humano, sobre todo el masculino, no se siente atraído por la necesidad, sino por la independencia energética. La mente de un hombre, sin importar su edad, reacciona a lo que representa un reto emocional. Y una mujer que no está esperando, que no persigue, que no se descompone por la incertidumbre, se convierte en ese reto. La paradoja del deseo es esta. Cuando lo buscas, lo pierdes. Cuando te encuentras, lo atraes. Lisbeth me escribió semanas después, sorprendida. Me dijo, no lo busqué más, no por estrategia, sino porque ya no me importaba convencerlo. Y ahora él volvió, pero no sé si quiero lo mismo. Ahí entendió la clave. Cuando tú te desapegas genuinamente, cambias la polaridad energética. Ya no emites quiero que me quieras. Emites soy completa, pero te elijo si vibras en mi nivel. Y esa energía, esa certeza interna, no puede ser ignorada por el inconsciente del otro, porque la mente humana, a nivel arquetípico, se siente atraída por lo que vibra en abundancia. Lo que no suplica, sino que ofrece desde el poder. Por eso, mientras tú vibras desde la escasez emocional, la realidad responde con distancia. Pero cuando vibras desde la plenitud, la realidad te devuelve presencia. Y aquí es donde entra el arte de revertir la paradoja. No se trata de dejar de desear, sino de transmutar el deseo en energía creativa. En lugar de enfocarte en qué pasará entre ustedes, enfócate en qué versión de ti despierta ese deseo. Porque cuando canalizas esa energía hacia tu crecimiento, tu propósito, tu bienestar, el deseo se transforma. Ya no es una necesidad, es un fuego interno. Y ese fuego, cuando se enciende, se siente. El inconsciente masculino no puede resistir a una mujer encendida por su propia vida, porque en ella ve algo que su alma anhela: vitalidad. Y la vitalidad atrae más que cualquier belleza, inteligencia o discurso. Por eso te digo, no persigas el deseo, proyéctalo, no lo busques, conviértete en su fuente, porque el deseo, en su raíz más profunda, no es algo que obtienes del otro, es algo que provocas cuando dejas de esperarlo. Y cuando entiendes eso, te vuelves la paradoja misma, la mujer que ya no busca, pero que todos quieren encontrar. Quédate, porque ahora te voy a enseñar cómo transformar esa nueva energía en dominio emocional absoluto, donde ya no seas tú quien vibra por miedo a perder, sino él, quien teme soltarte porque no entiende cómo lo lograste. El poder psicológico superior. ¿Cómo dejar una huella mental que lo mantenga pensando en ti? Aquí llegamos al nivel más profundo del deseo. El psicológico, el nivel donde ya no se trata de atracción física ni de estrategia emocional, sino de influencia mental, de esa huella invisible que queda grabada en la mente de alguien mucho después de que te hayas ido. Y quiero que escuches esto con atención. Esa huella no se deja por insistencia, sino por impacto emocional. No la deja quien persigue, sino quien trasciende. Carl Jung decía que todo encuentro significativo entre dos personas es el encuentro de dos inconscientes. Y en ese plano, lo que verdaderamente queda en la mente de un hombre no son tus palabras, ni tus gestos, ni tus fotos, sino la energía emocional que él sintió cuando estaba contigo. Te explico lo que esto significa en términos prácticos. Cuando estás con alguien y tu energía está centrada, tu conversación tiene pausas, tu mirada tiene presencia, tu cuerpo no se mueve por ansiedad, sino por intención. Tu inconsciente le está enviando un mensaje silencioso al suyo. Aquí hay algo diferente. Aquí hay poder. Ese mensaje no se entiende con la razón.
se siente, y lo que se siente con fuerza se recuerda. Pero si, en cambio, tu energía vibra desde la necesidad, si cada gesto busca aprobación, si cada palabra intenta mantener su atención, su mente lo interpreta como ruido, y el ruido no deja huella, se disipa. Una paciente llamada Daphne lo vivió en carne propia. Era una mujer magnética, inteligente, pero su error fue amar desde la ansiedad. Decía que no podía evitar pensar en él, que su mente giraba en torno a lo que él hacía o no hacía. Y sin saberlo, esa obsesión energética era exactamente lo que la hacía invisible para él. Porque el inconsciente masculino no se obsesiona con lo que lo persigue, sino con lo que no logra entender. Entonces, trabajamos algo simple pero profundo. Le pedí que dejara de preguntarse ¿qué siente él por mí? Y empezara a preguntarse ¿qué energía siente él cuando está conmigo? Y ahí lo comprendió. No era lo que ella decía o hacía, era lo que proyectaba. Su energía estaba diciendo, te necesito para sentirme viva. Y eso, aunque parezca amor, es dependencia. Así que empezó a reprogramar su enfoque. Cada vez que él estaba cerca, respiraba profundo, bajaba el ritmo de su cuerpo y en lugar de intentar impresionarlo, se concentraba en sentirse ella misma, no en gustarle, sino en transmitir calma, misterio y autovalor. Al cabo de un tiempo, la dinámica cambió. Él comenzó a buscarla más. Le decía cosas como, no sé por qué, pero contigo me siento distinto. No podía explicarlo, pero su inconsciente lo sentía. Había pasado de absorber energía a emitirla. Y ahí está la clave para dejar una huella mental. Cuando tu energía emite poder interno, no demanda validación. Y el inconsciente humano graba eso como una experiencia única. La mente masculina, especialmente, asocia las emociones intensas con peligro y las emociones estables con deseo profundo. Por eso, cuando una mujer se convierte en símbolo de calma y misterio, esa que no necesita demostrar nada, ella marca una referencia emocional en su psique. Es como una melodía que suena en segundo plano incluso cuando el silencio reina. No puede evitar recordarla, porque su mente necesita resolverla. Y esto no es manipulación, es conocimiento psicológico aplicado. Es comprender que el cerebro humano no recuerda datos, recuerda sensaciones. Así que, si logras que su experiencia contigo esté cargada de sensaciones intensas pero equilibradas, miradas firmes, pausas calculadas, palabras con intención, estás creando un anclaje emocional que su mente no podrá borrar. Y ahora te voy a dar una verdad que nadie te dice. El recuerdo más poderoso no es el que duele, es el que transforma. El hombre no se obsesiona con quien lo hiere, sino con quien lo confronta con su mejor versión. Esa mujer que lo hace pensar, que lo reta sin humillarlo, que le muestra un espejo emocional sin imponérselo, porque el inconsciente masculino busca completitud. Y cuando una mujer encarna equilibrio y poder emocional, se convierte en ese símbolo que él asocia con crecimiento. Por eso, el poder psicológico superior no consiste en que él te piense, sino en que no pueda dejar de hacerlo. Porque algo en su mente quedó sin cerrar, sin descifrar, sin resolver. Y esa sensación, esa incógnita, es la que lo mantiene atado a ti mentalmente, incluso cuando la relación parece haberse enfriado. Tu tarea no es demostrarle nada, es dominar tu energía hasta el punto en que su inconsciente te registre como la experiencia que cambió su forma de sentir. Y eso solo se logra cuando tú dejas de actuar desde la reacción y comienzas a actuar desde la elección. Recuerda esto: el deseo no nace de lo que él ve,
sino de lo que él siente cuando tú no intentas demostrar nada. Esa es la huella mental que lo perseguirá. No porque lo manipules, sino porque tu energía se volvió inolvidable. Y cuando llegas ahí, no necesitas perseguir nada más. Porque el verdadero poder psicológico no es hacer que te busquen, es lograr que, incluso si lo intenta, no pueda olvidarte. Quédate, porque ahora que entiendes cómo crear esa huella mental, voy a mostrarte cómo convertir ese dominio psicológico en tu nueva normalidad, para que ningún vínculo vuelva a tener poder sobre ti, porque serás tú quien controle la narrativa emocional desde adentro. Conclusión. Ahora lo sabes. El deseo no nace del amor romántico, ni de la insistencia, ni de lo que das. Nace del poder psicológico que proyectas cuando dejas de intentar convencer y comienzas a influir sin decir una palabra. Porque la atracción real no ocurre en la superficie, ocurre en el inconsciente. Ahí donde él no puede explicarse por qué te piensa, por qué te recuerda, por qué se le hace imposible soltarte. Una mujer que domina su mundo interno, domina la energía del vínculo. Y cuando su energía deja de depender del resultado, cuando su mente deja de perseguir lo que no necesita, el universo y la mente de ese hombre comienzan a responderle. No se trata de amor versus poder. Se trata de comprender que el verdadero amor solo florece cuando tú ya tienes poder sobre ti misma, cuando no cedes tu paz por miedo a perderlo, cuando puedes mirar su silencio y seguir vibrando alto, cuando tu deseo ya no se orienta a obtener, sino a irradiar, porque lo que el hombre termina deseando no es a quien lo persigue, sino a quien lo confronta con su propio vacío. Y una mujer con dominio emocional lo hace sin esfuerzo, sin discursos, sin necesidad. Su sola presencia lo altera, lo reta, lo marca. Así que, si de verdad quieres ser deseada, no busques que él te ame. Haz que te respete psicológicamente, porque el respeto es la puerta al deseo profundo. Y el deseo profundo no se apaga, se graba. Tu nueva misión no es conquistar mentes, es dominar tu energía. Y cuando lo logres, te darás cuenta de algo. No hay nada más irresistible que una mujer que ya no necesita ser elegida porque ella misma se convirtió en la elección. Declaración de poder. Mi energía no persigue, irradia. Mi deseo nace de mi dominio interno. Coméntalo ahora mismo, porque esa frase no solo te describe, te transforma. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.